Amor líquido, Zygmunt Bauman. ¿Por qué la hipótesis del sociólogo sigue tan vigente en nuestras sociedades actuales? Pareciera que cada vez hay más temor a los vínculos duraderos, más temor a esa idea del para siempre, a comprometerse con una pareja por mucho tiempo, ¿no? Y frente a ese temor, frente a la inseguridad que genera que uno después pueda salir lastimado, y para evitar eso y poder salir ileso, pareciera que la contracara son vínculos mucho más efímeros, en la cual se reemplazan las relaciones por las conexiones, en las cuales de alguna manera en estos vínculos en red uno puede entrar y salir, conectar y desconectar cuando quiere, pero vamos a decir, ojo con eso, porque eso también tiene su lado B. La idea del no ir por el para siempre e ir por lo efímero porque supuestamente más seguro, también genera lo otro. Y eso otro que es la idea del desamparo, la idea de muchas veces sentirse solo, sentirse desprotegido. No pareciera como que la felicidad no termina estando completa. Y junto al terreno sexual, también el sociólogo habla de un encuentro sexual, pareciera que el mandato por cumplir y por resolver ya le termina ganando a lo erótico, a lo misterioso, ¿no? Entonces, de alguna manera esto compone una dualidad, una contradicción que hace que los habitantes de las sociedades actuales tengan que transitar en ella sin encontrar la forma de poder resolverla. Pero vamos a ir despacio. Este libro, en mi caso tengo la edición de F, es una edición muy linda, está dividido en distintos capítulos, obviamente, en 4. Y en la introducción ya el autor nos propone que el héroe del libro, que es Derman, es un hombre sin vínculos, o sea, sin vínculos fijos, ¿no? Como que de alguna manera que busca sustituir a sus antiguos vínculos, la idea antigua de vincularse. No sé si ustedes vieron la serie Sex and the City, acá voy a spoilear un poco, pero en la serie, mejor dicho en la película, hay una escena que para mí es muy gráfica, que es la parte en la que ella está en el altar, se va a casar con él la deja plantada. Bueno, toda la película es como ella va transitando ese duelo, finalmente ella lo perdona, se van a volver a casar, y ella le dice, ¿por qué me dejaste plantada? O sea, ¿cuál era la necesidad de exponerme así, de humillarme? Y él le dice, porque me dio miedo la idea del para siempre. O sea, la huida fue como la respuesta frente al miedo del para siempre, ¿no? Entonces, de alguna manera esa idea de estar relacionados para siempre, es como que los hombres en las sociedades actuales se sienten por un lado descartables, abandonados en estos vínculos efímeros, quieren vínculos más profundos, más sólidos, pero a su vez le da temor esa idea del para siempre, ¿no? Esta es la contradicción, ¿no? Entonces, Bauman mismo lo dice, los habitantes dicen por un lado que quieren relacionarse, que su propósito es conectar con el otro, pero sin embargo temen que esas relaciones perduren y se cristalicen, teme que ese amor se cristalice, ¿no? Por eso en vez de hablar de relaciones la gente prefiere hablar de conexiones, en vez de hablar de parejas o matrimonios prefiere hablar de redes. La red conecta y desconecta a la vez. Acá hay una frase muy linda que había anotado, que dice, los habitantes de nuestro mundo moderno, mundo líquido, no son como los habitantes de Leonia, tomando la sociedad antigua, preocupados por una cosa mientras hablan de otra. Dicen que su deseo, su pasión, su propósito, su sueño es relacionarse. Pero en realidad no están más bien preocupados por impedir que sus relaciones se cristalicen y se cuajen, ¿no? Acá tenemos como un primer dilema, ¿no? Que tienen este tipo de vínculos. Y obviamente que las relaciones virtuales lo potencian muchísimo, porque aparece esa idea de que estás conectado con el otro, que el otro está en línea, los compinches, dice él, van a estar chateando, pero esa cercanía virtual no necesariamente se transforma en una cercanía real, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es parte de las contradicciones que se viven en la modernidad líquida. Este texto Bauman lo escribió hace unos años, pero para mí sigue estando vigente, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que esto vamos a ver más al final del video. Una pandemia en la cual, de alguna manera, me parece que está muy observada lo que pasó en términos sanitarios y económicos, pero muy poco lo que pasó en términos más de relaciones humanas, de subjetividades, de lo que los sociólogos llamamos el lazo social, ¿no? Como cierto deterioro de eso. Pero bueno, volviendo a Bauman, él en el primer capítulo hace como cierta analogía entre el amor y la muerte, ¿no? Y si bien dice que obviamente son cosas distintas, va a plantear que tienen algo en común y es que son irrepetibles, es impostergable, es decir, una vez que suceden, marcan para siempre, ¿no?
parafraseo un poco la idea de Heráclito, ¿no? No se pueden bañar dos veces en el mismo río, pero diciendo acá ni siquiera dos veces, acá es solo una vez. Recupera algunas cosas de la filosofía, trae el banquete de Platón, que en el banquete de Platón se habla sobre el amor, cuando a Sócrates le dicen el amor es nacer y concebir en lo bello, ¿no? Pero acá dice algo muy interesante que es, todo amor lucha por la certeza, por vencer a la inseguridad, ¿no? Ese es como el kit de la cuestión, ¿no? Ese amor busca tenerlo al otro, concretarse. Pero a su vez, la paradoja es que cuando eso sucede, cuando el otro se entrega, ese amor se marchita. Es como que, como en esta dualidad, ¿no? Busco vencer a la inseguridad a partir de la entrega total, ¿no? De sentir que soy amado y que a su vez yo amo a ese otro. Pero a su vez cuando esto sucede, lo que termina pasando es como que se marchita, como si se perdiera el encanto, ¿no? Y él acá hace como también cierto paralelismo con el deseo, que dice algo que es como, bueno, el amor con el deseo a veces son mellizos, pero no son gemelos, es decir, no son idénticos, ¿no? Porque el deseo está más ligado a devorar, quiero devorar al otro, consumirlo en el buen sentido, ¿no? Pero es como que el objeto querido en el deseo es un objeto que es fácilmente descartable. En cambio, en el amor, el objeto querido uno quiere que perdure en el tiempo. En el deseo es como, bueno, deseo esto, quiero satisfacerlo, y una vez que está, y ya lo consumí, y ya mi deseo quedó absolutamente satisfecho, voy a buscar otro objeto, ¿no? En cambio, en el amor uno va a decir, bueno, es como que incluso con el deseo le hace una analogía sobre el shopping, ¿no? La velocidad del shopping, quiero comprar esto, pum, pum, pum. Después cuando salgo del shopping, ya está. Listo, se acabó la ropa, me la puse, se descarta. En cambio, en el amor, uno va a decir, bueno, él tiene la idea de un objeto que quiere, lucha por perdurar en el tiempo. Toma también la serie EastEnders, que era una serie británica que estuvo muy de moda, en la cual los personajes tienen permanentemente vínculos que no duran más de una semana, dos, tres, cuatro como mucho, como para poner ejemplo de esto, de esta fragilidad, ¿no? Y empieza a hacer ciertas... dice acá algo muy interesante, dice, la introspección es reemplazada por una interacción frenética y frívola que expone nuestros secretos más profundos como si fuese una lista de compras, ¿no? Sigue haciendo, vamos a ver que permanentemente, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, hay una analogía con el mercado, ¿no? Porque, bueno, parte de esta idea de la sociedad de la modernidad líquida es que el mercado se impuso, no solo en términos económicos, no estamos hablando acá en términos económicos del mercado, sino en términos subjetivos, y como que el amor termina siendo una suerte de transacción, casi una mercantilización del vínculo amoroso. Entonces él acaba de plantear que, bueno, estas uniones y desuniones que se presentan como algo libre, ¿no? Como cierta idea de libertad, después es atractivo porque prometen navegar como en aguas seguras, a diferencia de las relaciones clásicas, donde si uno era abandonado con alguien que estuvo décadas o muchísimos años, era muy dura la cuestión, pero sin embargo tienen esta contracara, que es su fragilidad, ¿no? Porque o sea, son vínculos que tienen una seguridad tramposa, ¿no? Acá esta frase también lo dice, todo amor lucha por sepultar las fuentes de su precariedad e incertidumbre, pero si lo consigue pronto empieza a marchitarse y desaparece, ¿no? En el capítulo 2, él recupera a Levi Strauss, el estructuralista, lo recupera en un lugar que para mí es muy interesante porque dice, bueno, en el sexo es la primera vez que se encuentran la biología y la cultura, ¿no? En esta idea de, bueno, cuando hay un encuentro sexual entre dos cuerpos, es un encuentro físico, pero a su vez encuentro de dos culturas, de dos mandatos culturales respecto a cada cuerpo lo que cree que es cumplir en el acto sexual. Y bueno, va a seguir jugando con esta idea de costo-beneficio, ¿no? Va a seguir jugando con esta idea de alguna manera que el amor quede sujeto a estos vaivenes, ¿no? Como que de alguna manera somos consumidores permanentes y en ese acto de consumir también consumimos al amor. Y un punto esto también lo lleva al plano sexual. Dice, bueno, los encuentros sexuales se terminan volviendo
encuentros puramente corporales en los cuales lo único que se busca es cumplir, ¿no?, el mandato, en el caso del hombre, la virilidad, la potencia, en el caso de la mujer, satisfacer, pero no es solamente cumplir una sensación placentera que dura un tiempito y ya. Y de alguna manera esto termina, el problema de concebir así el sexo es que se pierde un poco lo erótico, se pierde un poco el misterio que tiene, ¿no? Porque el otro, al ser un objeto de consumo, es bueno, una vez que ya está, se combina un acto sexual a otra cosa, y queda, la única expectativa se limita a cumplir. No hay más expectativa que esa. Sigue con esta idea de la racionalidad, de la modernidad líquida, que ve que cualquier tipo de vínculo duradero lo ve como una opresión, ¿no? Y dice algo del consumismo: no es acumular bienes, sino usarlos y disponer de ellos para satisfacer los deseos inmediatos. La medida del éxito en el homos consumens, el hombre que consume, no es el volumen de compras, sino el balance final, ¿no? Entonces, esta idea de estar permanentemente consumiendo y yendo al amor y al sexo como si fuese una lista de compras, bueno, trae complejidades porque nunca llegás a la felicidad plena, ¿no? Por eso también en un momento habla de, bueno, en París se pone de moda los swingers, se pone los, como le dice, los exchangistes. Esta idea, por ejemplo, que ahora está más de moda, la de las parejas abiertas, porque es como, bueno, quiero que alguien me contenga y me dé seguridad en el plano amoroso, pero a su vez quiero poder estar teniendo otros vínculos sexuales con otras personas, para también sentirme que no estoy tan atado solo a una, para poder satisfacer. Entonces, como que de alguna manera las personas de la modernidad líquida empiezan a buscar sus fórmulas para poder transitar este dilema, ¿no? Y dice algo, trae también a Freud, el texto El malestar de la cultura, ¿no? Y él dice algo, bueno, ya no es necesario que esté el deber ser reprimiendo el deseo, como pasaba en el siglo XX, sino que lo que ha hecho la modernidad líquida es que ha logrado subliminar los instintos sexuales sin reprimirlos. Repito, subliminar, o sea, los instintos sexuales sin necesidad de reprimirlos, con lo cual dice, esto es así por una progresiva desregulación de los procesos de sublimación que quedan dispersos y en permanente cambio de dirección. O sea, de alguna manera esto efímero, esto de touch and go, lo que va haciendo es, no es necesario reprimir, pero que no se reprima no significa que el balance sea positivo. Las conexiones virtuales hacen que los encuentros sean más intensos, pero más breves. La proximidad virtual desactiva las presiones que suele tener la cercanía virtual, ¿no? Y acá dice algo que es, dice, bueno, de la misma manera que en las sociedades antiguas no se podía concebir a un esclavo sin amo, o en las sociedades ya cuando empieza el capitalismo no se puede concebir la tierra sin dueño, en las sociedades actuales del mercado no se puede concebir algo sin dinero, ¿no? Pero no solo el dinero en el sentido de tener plata, que no esté mercantilizado por la lógica del consumo costo-beneficio. Él ahí empieza a hablar un poco de que, bueno, hay formas de resistencia, trae la idea de los comunitas, que eran como sociedades más desconstructuradas, sociedades más horizontalizadas, donde la comunidad tenía otro rol. Y ahí empieza, como siempre, él va a estar yendo de los vínculos o las relaciones humanas en el marco de la sociedad del mercado, ¿no? En el capítulo 3 ya sigue retomando a Freud y habla de esta idea de, bueno, amar al prójimo, ¿no? Y dice, bueno, en este acto que muchas veces es criticado, es interesante porque la idea de amar al prójimo es una idea de cuando yo me siento amado, crece mi autoestima, ¿no? Para sentir amor por uno mismo necesitamos ser amados por otros, y necesitas ser reconocido por esos otros. Acá quería traerles otra frasecita que es muy linda. Entonces el problema, mientras la busco, es que en ese amor al prójimo es que de alguna manera ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice Freud en El malestar de la cultura. Y acá está asociado a la razón de la felicidad. Es como que, bueno, la felicidad se da en la medida que haya un encuentro con un otro, ¿no? Todo deseo es social, no puede haber un deseo si no hay un otro u otros que lo complementen, no puramente individual. Entonces, de alguna manera, lo que acá nos está planteando es que en este acto de amar al prójimo es como un acto de que, bueno, que busca salir de ese individualismo, ¿no? Hay un otro, ¿no?
no es solamente el otro como un medio, como un objeto para resolver mi deseo más concreto. Después ya se mete en otras aguas que harán para otra clase, ¿no? Porque ya ahí después se mete más en cuestiones más, no tan ligadas a las relaciones, sino más a problemáticas sociales. Habla de la idea de mixofobia. Moxiofobia es una variedad de estilos de vida que coexisten en las calles, comunes en las ciudades, y habla de la paradoja esta de que en las grandes ciudades nos sentimos inseguros, pero no solo por el delito, sino porque convivimos permanentemente con extraños que nos cambian permanentemente los paisajes. Luego ya el capítulo 4 es un capítulo más político, solo lo menciono para que lo sepan, pero no es el objeto de análisis de esta clase. Es un capítulo en el cual habla de la xenofobia, habla de un concepto que es interesante, que es la idea del descarte social. Dice, bueno, los refugiados terminan siendo como zombies sociales que los echan de sus propios países, pero a su vez tampoco los países los reciben, y obviamente que esto lo plantea una mirada crítica de cómo las sociedades del mercado son incapaces de resolver estos problemas. Porque siempre hay algo que subyace en todo el libro, en todos los capítulos, que es, bueno, la mercantilización de la vida social, ¿no? Por decirlo de una manera, y una mirada crítica a pensar cómo salir de esta lógica del intercambio, transacción, costo-beneficio que nos propone el mercado para todo. Se lo propone, porque esto que él lo puede pensar para problemáticas profundas como la xenofobia, la inmigración, bueno, lleva algunas de esas lógicas para pensar en vínculos más cotidianos, y creo que ahí hay un punto interesante, ¿no? Un punto potente, que es, bueno, ojo, que estas lógicas que operan para otros fenómenos sociales de multitudes, también operan en lo cotidiano, también nos lleva a determinados mandatos que nos implican pensar en nuestra forma de vincularnos sexoafectivamente, hacerlos desde una premisa donde muchas veces ese otro es un objeto descartable, ¿no? Es un objeto que lo consumo, como toda lógica consumista. El amor se termina como transformando en un bien, en una suerte de mercancía. Pero como el amor no es eso, ahí radica el problema, ahí radica la angustia existencial del vacío. Esto ya es una mirada mía, ¿no? Y como para ir cerrando y poder pensar un poco esto, a mí me parece interesante pensarlo sobre todo en que después de la pandemia, con lo que le decía al principio del video, de alguna manera creció esta idea de pensamos que estamos conectados porque estamos en un celular hablando con 1000 personas, pero no te saludas con el vecino. O sea, hubo cierto deterioro del lazo social, cierta pérdida de la copresencia, que después cuando se salió de la pandemia pareciera que no se recuperó todavía, ¿no? Entonces me parece que esta idea de sociedades con individuos que no se relacionan entre sí, no sé, con personas que pierden la idea de ese otro, me parece que ahí está lo problemático, y que capaz lo interesante es volver a recuperar, pero no por hacer una apología a los vínculos duraderos por sí mismos, porque probablemente esos vínculos también tenían su contracara, pero sí me parece que está bueno recuperar esta idea de, bueno, hay un otro, hay uno o varios otros, que no los puedo conseguir solamente en términos de costo-beneficio, ¿no? Que en ese vínculo con ese otro es necesario saber que el otro no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. O sea, no es un medio para resolver mi necesidad ya y pasa a ser algo descartable. Porque operar así, no por una cuestión de que sea egoísta o individualista en el plano ético, lo que operar así también construye una serie de vínculos que son muy frágiles y que por lo tanto nos van a condicionar, no van a resolver ese temor al para siempre. De hecho, hasta lo pueden profundizar. Bueno, hasta acá fue la clase de hoy, Amor Líquido de Zygmunt Bauman. Les recomiendo que lo puedan leer, lo puedan analizar. Leo los comentarios y obviamente cualquier duda, inquietud, aporte son bienvenidos.